Bueno, entonces, vamos a hacer un recorrido por la unidad 2, habíamos dicho. Bueno, la unidad 2. Como les dije ayer, bueno, vieron que la unidad 1 entra el texto de Giunta y de Piglia, y ayer no vimos el texto de Giunta. Pero eso no es un problema porque lo vamos a ver hoy. Porque además, tengan en cuenta que la mayoría de ustedes y esta cursada está orientada a los estudiantes que van a rendir libre la materia. Entonces, con algunas excepciones, por supuesto, de quienes cursaron, ¿no? Pero son menos los que cursaron y son más los que van a rendir libre. Entonces, no tienen el recorrido que nosotros hacemos en la cursada de los teóricos, de cómo hacemos planteos, vamos y venimos. Van a ver que esta es una materia en donde me parece que termina de cerrar o de entenderse cuando uno hace todo el recorrido de las unidades. Como el examen va a ser uno, no, me pareció que no es un problema reacomodar el orden de los textos. ¿Para qué? Si bien esta materia no hacemos una historia del arte contemporáneo, sí es cierto que nos vamos para atrás para entender la contemporaneidad, nos vamos para atrás como 100 años, ¿ok? Entonces, me pareció que estratégicamente lo que les podía llegar a servir, y esto me parece que está bueno que lo hagan al momento de estudiar para que todo empiece como a tener más sentido, es que ustedes también se hagan una línea de tiempo y que cuando hagan sus propios resúmenes de los textos, bueno, presten atención a qué momento histórico está hablando, ¿ok? Porque no es lo mismo hablar de vanguardias históricas, ¿no? De las vanguardias del principio del siglo pasado, que de las vanguardias de la década del 60, o la pregunta por si hoy hay vanguardia o no y por qué. Estamos hablando de diferentes momentos históricos. Y de hecho, justamente los textos hacen hincapié a su propio momento histórico, o sea, explicando que lo que sucede se da a raíz, bueno, de un montón de cuestiones, ¿no? Situacionales, históricas. Entonces, esa es mi primera recomendación, que hagan una línea de tiempo, qué páginas se deben leer y todo. Se debe leer todo. Es un libro, ahora vamos a ir con eso, es un libro que también sobre Junta y en general sobre... bueno, ahora cuando lleguemos a Junta voy a hacer algunas aclaraciones específicas, pero otra recomendación, aparte de hacerse una línea de tiempo, y esto realmente es muy importante para estudiar porque, de verdad les digo, si no uno se pierde en qué momento histórico está hablando o considera que todo es sobre el presente, y bueno, no, lo que estamos haciendo es, para entender el presente, irnos al pasado. Hacemos preguntas al pasado, pero desde el presente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, vuelvo con esto, perdón que me ponga así como intensa, pero realmente esto es un consejo que les sirve para esta materia y para todas las materias de la facultad cuando uno inicia, digamos, las lecturas, armarse de esta línea de tiempo. Y otra cuestión que es muy importante es hacer la búsqueda por internet, cuando tengan internet, de las imágenes de las obras que se van mencionando en los textos, ¿sí? Ya pasó la mesa pasada, la mesa de diciembre, mesa de examen, en donde, bueno, Profe, perdón, obviamente, sí, decime, yo, José. yo busqué el de Giunta, Andrea, lo leí todo, ¿viste? Y habla de muchas cosas, habla de un Sí, montón de vanguardias, te nombra, sí. tenés que buscar, ella habla de mucho, por eso no sé a qué abocarme del libro, porque es mucho lo que dice. Bueno, sí, es cierto, y yo por eso con Junta específicamente, para mí lo mejor es tratar de, por ejemplo, de cada uno de los síntomas que ella va a ir desarrollando, eh, abre como un abanico de artistas, da como muchos ejemplos. Y por supuesto que eso es bastante imposible de recordar, ¿no? Pero también es cierto que el estudiar de memoria, bueno, no genera ningún tipo de sentido. Entonces lo que estaba diciendo es que en la mesa pasada de diciembre algunos estudiantes se aprendieron de memoria los síntomas bueno, que ella desarrolla en el texto, a raíz, bueno, de apuntes, de los PowerPoint, de las explicaciones, lo que sea,
pero cuando el momento del examen yo le decía, bueno, vos desarrollá uno de los síntomas, por ejemplo, pero a través de una obra de arte, mencioname una obra de arte. Bueno, nadie me podía dar ningún ejemplo de nada, ¿sí? Entonces, para mí, uno cuando se va armando un resumen de los textos, ¿no? Se va haciendo un apunte de los textos, para que tenga sentido esto que está leyendo, por lo menos hacer una de las búsquedas, o sea, relacionar cada uno de los síntomas por lo menos con una obra. Con la obra, o sea, José Luis, vos, por ejemplo, hiciste una gran búsqueda seguramente y te encontraste con un montón de obras y te encontraste, bueno, que la situación te podía estar superando de repente. Por esto, porque el texto es mucho, porque las obras que mencionan son muchas, porque hay Sí, que buscar todo, porque ella sí, por también habla supuesto. nombra todas las vanguardias, nombra los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, cómo eso afectó la Edad Moderna, Sí, por qué se dice contemporáneo, qué es lo que es contemporáneo, sí. es mucho, te habla de fechas, que el arte contemporáneo en realidad no tiene una fecha asignada realmente, que esto te habla de muchas fechas, entonces no se sabe cuándo empieza el arte contemporáneo Bueno, pero está realmente. muy bien. Vos ahí ya me estás diciendo un montón de cosas que están muy bien. Es una Claro. respuesta. Esto que me estás mencionando, bueno, es una especie de respuesta. ¿Por qué? Porque Ta- justamente el arte contemporáneo, ella nombra un montón de cosas, que por supuesto, ella va a decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la globalización, va a nombrar algunas que, cosas, y ustedes después no van a tener que explicarme la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No van no, a tener que tener todos hechos. los antecedentes que eso trajo sería el arte. Claro, o sea, pensémoslo, ella habla de síntomas, ¿no? Eh, Pensémoslo como justamente qué son los síntomas, qué son indicios de algo, están mostrando que algo está generando un cambio. Y como vos muy bien acabas de decir, José Luis, no es que es un solo hecho histórico el que ocasionó el arte contemporáneo, son un montón de situaciones, tanto históricas como culturales, como cuestiones propias dentro del arte. O sea, pasaron un montón, como la enfermedad, vos decís, bueno, tengo dolor de cabeza, tengo náuseas, tengo, no sé, perdí el olfato, bueno, COVID. Bueno, pero también puedes tener dolor de cabeza, eh, no sé, tengo náuseas, bueno, estás mal del hígado. O sea, los síntomas son esos, reunidos en la totalidad de esos síntomas, bueno, son los que dieron la posibilidad de que el arte cambiara y, y se produciera el arte contemporáneo, a raíz de todos esos factores. Claro, y también dice que lo contemporáneo no se puede percibir, porque justamente está pasando en el momento. Entonces Sí, que lo contemporáneo en realidad ya pasó y lo que nosotros vemos es una fracción del tiempo atrasada, un poquito. Pero lo que estamos viviendo no es contemporáneo, porque no lo podemos percibir de esa manera. exactamente. Es lo que yo entendí. No, es que está muy bien esto que entendiste. Entonces, por eso mismo, voy a continuar. A ver, me voy al texto de, ya que arrancamos con eso. Esperen, ¿eh? Me voy a Junta, así no corto el tema. Ah, salí, no sé por qué. Bueno, ¿dónde estás? Junta. Ahí viene, acá está. Vieron, acá tienen, de alguna manera, algunos de estos síntomas de la contemporaneidad. ¿Sí? Que es lo que vamos a visibilizar en el arte. Esto ustedes lo van a tener, ¿ok? O lo pueden copiar ahora, o le sacan una foto, o lo hacen una captura de pantalla, o lo que sea. Eh, Estos son algunos de los síntomas. Lo que yo digo, o sea, perdón, sigo José Luis con lo que vos estabas diciendo, en realidad. Justamente ella va a plantear que la contemporaneidad, como formamos parte de ella, no podemos nosotros decir, bueno, ¿qué es el arte contemporáneo? Ante la pregunta ¿qué es el arte contemporáneo? No podemos decir, bueno, es el arte del presente. No, eso no te da una categoría de análisis. Por eso ella va a decir, va a ensayar en este libro, que justamente es una especie
de trabajo, ¿no? El ensayo literario, en donde ella va como a practicar o ensayar una respuesta en relación al arte contemporáneo. Y justamente, como no podemos explicarlo desde el propio presente, es una categoría que va a quedar vacía, en definitiva. ¿Por qué? Porque en realidad, si pensamos contemporáneo como estar en el tiempo, bueno, todos sus momentos históricos del pasado tuvieron su propia contemporaneidad, ¿no? Entonces, claramente la palabra contemporaneidad en sí mismo no da respuesta. Sobre Claro, todo por esto, porque, porque vivimos sumergidos en él. Por claro, porque eso, para la edad prehistórica era contemporáneo para ellos, la Edad Media era contemporáneo para ellos. exactamente, también tenían su Y contemporaneidad. Muy bien, exactamente. Entonces, pensarlo, y esto está bien, José Luis, que vos lo interpretés, pero es muy importante esto otro, ¿no? El decir, bueno, no sirve decir es el arte del presente. No alcanza. Eso es lo que ella dice. Eso no alcanza. Entonces, vamos a pensar no momentos históricos, no cuestiones específicas. Vamos a pensar síntomas, ¿sí? Indicios. Vamos a ir para atrás para buscar ciertos momentos de cambio. O sea, todos los días hay cambios, pero hay cambios que hacen que las cosas empiecen a ser de manera diferente. Entonces, ella, a través de estos síntomas, hace ese desarrollo. De decir, bueno, para pensar, esperen, ahora vuelvo a esto. Eh, sí, para pensar el arte contemporáneo va a decir, bueno, en principio se va a posicionar, ¿sí? Va a decir, bueno, voy a pensar en una noción de situación versus de genealogía y contexto, o sea, voy a pensar casos específicos. Tengan en cuenta que una persona que realiza un ensayo es una persona que, en este caso, ¿no? Andrea Junta es una persona, es una curadora, es profesora, es escritora, es una persona reconocida dentro del mundo del arte, y justamente ese recorrido dentro del mundo del arte, de las instituciones, es lo que le permite a ella tener la posibilidad de, bueno, de esto, de ensayar una respuesta, bueno, que es de Andrea Junta, o sea, no, ustedes van a leer diferentes autores en relación a cuándo empieza el arte contemporáneo y van a ver que hay diferentes posibles respuestas. Ella justamente va a decir, bueno, no hay una respuesta, porque no hay una cosa que cambió todo. Fueron muchas cuestiones que fueron dándole, o sea, que son síntomas, que son indicios de lo que hoy llamamos el arte contemporáneo. Y justamente va a ir para atrás, ¿no? Para decir, bueno, una cuestión fundamental va a ser, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Porque antes el arte se manejaba antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El centro del arte estaba en Europa, estaba en París, entonces los artistas debían viajar hasta París, bueno, para terminar de consagrarse como artistas. Si se consagraban en Europa, volvían y acá eran legitimados, por ejemplo. Europa de alguna forma tenía la antorcha de lo que es la historia del arte, de cómo debía ser el arte, ¿sí? Y luego la gente iba y se instruía ahí y veía cómo, qué era lo que seguía en la historia del arte, qué era lo que estaba de moda y qué era lo que había que hacer, de alguna forma. Eh, Vamos a llamarlo circulación del arte, eso. Con la Segunda Guerra Mundial, bueno, este viaje que debían hacer los artistas se ve interrumpido, pero no solamente el viaje de los artistas, sino todas las publicaciones que venían de Europa, sí, pensemos en los folletos, las revistas, etcétera, que venían, bueno, todo eso se corta. Entonces los artistas, bueno, empezaron a pensar otros viajes por propio América, otras alternativas, y esta idea de progreso lineal de la historia del arte se empieza de alguna manera a romper, ¿ok? Porque ya no es, y esto es lo que ustedes van a estudiar en el futuro y sobre todo también en estética, como el esquema de centros y periferias. Centro, ¿no? El centro es el que dictamina cómo debe ser el arte, y la periferia, que en este caso seríamos nosotros, o América, eh,
bueno, viaja al centro, ve qué es lo que hace el centro para copiar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice Ayunta? No, yo no voy a tener esa postura, no voy a tener esa mirada, y lo que voy a buscar en esta búsqueda de síntomas, incluso cuando ella habla de obras, va a hablar de obras que respondan a situaciones específicas del lugar en el que están, no que están copiando algo de otro lugar, ¿ok? Entonces ella va a decir, ha habido vanguardias simultáneas, las va a llamar, eso significa que se ha dado un momento histórico a nivel global, de tal manera que se fueron dando situaciones específicas como esto, ¿no? Lo de la Segunda Guerra Mundial, luego las diferentes dictaduras que hubo en América, o sea, son situaciones específicas en donde los artistas van a responder a esas situaciones, van a estar en diálogo con esas situaciones. Porque pensemos qué es lo que decíamos ayer, que el arte no representa la realidad, el arte forma parte de la realidad, está en diálogo con la realidad. Entonces, ese listado, digamos, de situaciones históricas que ella va a mencionar, está bueno que la sepan, ¿sí? Esto, lo de la Segunda Guerra Mundial, que el arte es aquel que ha dejado de evolucionar, tiene que ver con esto, ¿no? De que ya no se, con este esquema de centro y periferia que les digo que se rompe, y que ya el arte no va a estar buscando ser lo que sigue en la historia del arte. No, esa idea de evolución, de que lo de ahora es mejor que lo anterior, se corta sencillamente, se acaba después de la década del 60, porque a los artistas ya eso no les interesa. Bueno, va a decir Junta también que, por supuesto, la Revolución Cubana, ¿no? Ustedes después cuando lean, o si es que no lo leyeron ya, el texto de Longoni, por ejemplo, bueno, cómo el arte se va tornando político y para ir viendo cuáles son estas relaciones entre el arte y la política, ¿no? Que son situaciones específicas, pero que van a producir cambios tremendos en el arte, tremendos. Claro, como que el arte ya no busca representar lo bello, lo lindo, En absoluto, para nada, no. y si no los temas vanguardistas y ser, mejor dicho, representar lo feo, lo que está, ¿cómo se llama esto? Lo decadente, lo que a nadie le gusta ver. Estas son las primeras rupturas. Estas son las primeras rupturas. Por eso a mí me interesaba, para hacerles a ustedes esta idea más con un orden cronológico, me interesaba ir en principio con las vanguardias del siglo XX, las del principio del siglo XX, e ir avanzando en el tiempo para ir sumando cuestiones. Que sí, que se inician en el 1900 y estamos en el 2023 y hoy hablamos de tecnología, por ejemplo. Hoy hablamos, bueno, de estos problemas de Internet. Pero bueno, son cuestiones que la tensión entre el arte y la política, entre el arte y la tecnología, bueno, son cuestiones que empezaron hace 100 años, ¿sí? Por eso nos parece, sobre todo entendiendo que esto es, bueno, una cátedra de una facultad, que ustedes puedan entender desde la raíz, ¿no? Algunas cuestiones, porque no, hoy tenemos naturalizado el arte contemporáneo y esta cuestión de que es difícil de entender y se habla del espectador y se hablan de un montón de cosas, pero es importante ir un poco más atrás para entender las raíces de estas cuestiones, ¿no? Como les decía, para seguir con Junta rápidamente y me voy después más para atrás. En estos hechos que ella menciona, digo, cuestiones que son extraartísticas, ¿no? Que modificaron lo artístico, ¿no? Como puede llegar a ser la Segunda Guerra Mundial, o como les digo, lo que pueden llegar a ser la Revolución Cubana en su momento, las dictaduras de América Latina, la llegada en la década del 90 de Internet, con toda su tecnología, la integración a la tecnología que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado la vida. Entonces, cambia la vida, cambia el arte también. La globalización, lo que les decía ayer, son quiebres que fueron generando este cambio de concepción del arte, en donde ya el arte llega un momento, por eso ella va a decir que es un resultado
de un proceso de 30 años. Lo que empieza, que para nosotros como cátedra empieza en realidad más atrás, ella de alguna manera dice, bueno, lo que sucede con la Segunda Guerra Mundial y lo que empieza a pasar, bueno, son todos procesos que terminan por culminar en lo que después vamos a llamar arte contemporáneo. Pero no es a causa de una sola cosa, es a causa de todo lo que ella va diciendo que considera que son indicios que tuvieron que ver. En este cambio de materiales, en este cambio de hacer del arte, en este cambio de, bueno, pensar en nuevos dispositivos de exposición, de romper con el cuadro bidimensional y armar, y que el cuerpo tome, se convierta en soporte de la obra, o sea, en pensar otros temas, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, a ver. Nosotros en clase, en realidad lo que hacemos, presentamos el libro. Nos resulta como muy importante que ustedes sepan, bueno, dónde estamos parados, ¿no? Con respecto a los textos y cómo también como cátedra y como facultad, como cátedra universitaria, no como toda la facultad, bueno, nos animamos a presentar otro tipo de textos. ¿Por qué? Porque este texto, por ejemplo, en realidad es un libro que escribió Andrea Yunta a raíz de haber sido invitada para curar el espacio de Arte Va del 2014, un espacio específico, el espacio Dixit Petrobras, ahí está, en donde le daban estos 700 metros cuadrados, ¿no? Para que ella arme y piense la muestra, y ella lo hizo. ¿Sí? Ella armó esta muestra justamente haciendo este ejercicio de pensar el arte contemporáneo. Entonces, aquí va a haber algunas de las obras que ella va a mencionar, ¿no? Por supuesto en el libro, pero nos pareció interesante que ustedes a su vez puedan ver, que ustedes puedan ver y puedan saber que esto es un ensayo, que esto ya de por sí, que el libro es un texto de una muestra de arte, que encima fíjense qué paradójico es. Yo no sé si conocen, si no, los invito a que traten de ir este año. La Feria Arteba ya lleva, creo que 20 años realizándose, es una feria muy importante de arte contemporáneo, es una feria argentina, ¿ok? Se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene la particularidad, ya la palabra feria nos está indicando que se vende arte en la feria, pero no van directamente los artistas, sino que cada stand es una galería de arte. Por supuesto, como esta feria es muy reconocida, bueno, hay que pagar para pertenecer, incluso uno pasa por un jurado de admisión, ¿sí? No cualquiera puede, bueno, formar parte de esta feria, justamente por el reconocimiento y la legitimidad que a su vez van a adquirir los artistas y las galerías que participen de esta feria, porque esto es algo que también ustedes al momento de leer los textos van a tener que empezar a darse cuenta y a empezar a detectar cuando hablamos de arte, no solamente buscar, y esto lo digo por todos los textos de toda la materia, no solamente tratar de ir buscando las obras que se mencionan, sino empezar a darse cuenta cuando dicen, bueno, se habla del artista y la obra. El artista de la obra casi nunca se habla solo, ¿ok? Siempre estamos hablando de artistas de obras que se presentan en determinado lugar, y este determinado lugar lo vamos a llamar circuito, y van a ver ustedes que el arte tiene su propio circuito. ¿Y cuál es el circuito del arte? Los museos, las galerías, los salones, las ferias. Los textos van a empezar a mostrar cómo hay espacios que dependen de repente del Estado. Entonces, los momentos en donde los artistas han estado más cercanos o más alejados de las instituciones, cómo las instituciones se han ido transformando con el arte contemporáneo también, porque si bien el museo es una institución antigua,
Bueno, los museos de arte contemporáneo, entendiendo que el arte contemporáneo ya no necesariamente, como veíamos ayer, ya no es ni un objeto, ni necesariamente es objetual, a veces es una acción. Miren, por ejemplo, no sé, acá en esta imagen, esa proyección sobre el piso. Esto es algo totalmente efímero. Miró, admiro mío. Eh, o las letras de atrás. Bueno, los museos han tenido que empezar también a reinventarse y pensar y generar nuevas estrategias para el arte contemporáneo. Entonces, recojan eso de los textos, ¿ok? Ármense una línea de tiempo, márquense si hay algún hecho determinado que se está mencionando que es importante, ¿no? Y que el arte de repente, o el colectivo artístico, o lo que sea, o el autor que esté escribiendo hace referencia a alguna obra, y ustedes no conocen ese hecho, bueno, tómense el tiempo de googlearlo, de buscarlo, para que tenga más sentido, ¿no? Siempre digo esto, uno cuando estudia una materia, incluso si la hubieran cursado, ¿ok? Nosotros no podemos explicar todo lo de los textos cuando se está hablando, no sé, de la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas que nos exceden como cátedra y que incluso ustedes van a tener que, eh, bueno, conectar con otras materias, conectar con historia, conectar con otras materias para esto, ¿no? Generar sentido. Esto es muy importante porque si no tienen sentido los textos para ustedes, no van a poder entenderlos, no van a poder estudiar, o van a hacer un estudio de memoria, pero después no van a poder dar cuenta de lo que están hablando realmente. Y no, está bueno que la materia les brinde herramientas, ¿no? Para entender por lo menos que el arte es difícil, o que el arte en la contemporaneidad, como recién decía José Luis, bueno, no, ya no busca la belleza, o para decir, no, no hay una definición de cómo debe ser el arte. Sí, yo creo que el Justamente. arte en la contemporaneidad busca más que nada la filosofía, busca más que nada. Creo que se Lo que mete pasa, sí, decime, se se mete, mete ya en lo que es en el tema social, cultural, en la bueno, pero protesta. eso no lo define. Está bien, Claro. o sea, porque esto es importante, es que es lo que veíamos ayer también. Está bien y pensar que en el tema puede llegar a haber temas, ¿ok? En el arte. Puede haber arte político, puede el arte hoy ser más activista y estar, salir a la calle, a militar incluso, o acompañar huelgas, o sí, o estar con los obreros. Eso lo van a ver que incluso ya pasaba en la década del 70, ¿no? Que los artistas empezaron a salir a la calle, acompañaban a los obreros. Bueno, sí, es un componente lo político, pero no lo define, porque no todo el arte es político. Entonces, se puede ocupar, como también decimos, bueno, ya no busca la belleza. Bueno, pero tal vez alguien sí. Cuando decimos no busca la belleza, eh, estamos diciendo eso, no lo define. ¿Aparece belleza? Sí, puede haber belleza. ¿Aparece lo político? Sí, puede aparecer lo político, por supuesto. Como puede aparecer la expresión de sentimientos, como puede ser la expresión de ideas, como puede ser la simple imaginación. Lo que a nosotros nos importa, que por eso el día de ayer hice tanto hincapié, es que ustedes como futuros profesionales de esta Facultad de Artes y productores de imágenes, sea cual sea, ¿ok? Productores de imágenes, entender cómo trabaja el arte y que el arte produce experiencia, una experiencia que va a ser poética. Eh, ¿Va a tener, José Luis, componentes políticos? Sí, por supuesto, pero Claro, sobre entonces todo, no hay nada que defina el arte contemporáneo, ni lo político, no lo ni lo, ¿cómo define, se- porque una O sea, definición el tendría arte que contemporáneo abarcar es todo. ese movimiento de la propia vida misma, se podría decir entonces, el arte contemporáneo. Ese Sí, movimiento de la acción, de la vida misma. no, si nos animamos a dar de alguna forma una definición, me parece que lo más correcto, por lo pronto, es el enfoque de la cátedra, es pensarlo desde la experiencia artística. El arte contemporáneo, sí, justamente porque al no representar, al romper con la representación, se torna más conceptual en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que decíamos ayer, ya yo veo una obra, cualquiera, veo una obra, veo esta obra, la que sea,
veo todos estos archivos y voy a decir, bueno, a ver, pará, me parece que no estoy entendiendo. O sea, la obra no me va a estar, no va a ser comunicacional, no me va a estar diciendo todo lo que quiere decir. Entonces, en esa decisión de mostrar y ocultar, o de decidir qué muestro, qué digo, cómo digo lo que digo, ¿sí? Es que genera esta distancia con el espectador. Es que Claro, entonces el arte contemporáneo piensa en la experiencia y piensa en el espectador, como decíamos ayer, va a pensar el arte como un relato en donde el otro está implicado, pero esto no lo hace más fácil al arte. El arte es complejo, por eso el arte contemporáneo, digo, el chiste más común es que nadie lo entiende, que a nadie le gusta, y que es eso, y eso lo puede hacer hasta mi hijo. Bueno, pero porque no importa. Hay que entender, me parece que sobre todo ustedes, fundamentalmente entender que lo que o sea, que cuando se muestra algo, se oculta otra cosa, está mostrando una parte, hay una distancia, hay una dificultad perceptual, no es, no voy a ver de una el sentido, yo el sentido es difícil, ¿por qué? Porque para encontrarle el sentido, tengo que entender que está trabajando con un tiempo y con un espacio propio, la obra tiene su propia lógica, está trabajando con recursos, está trabajando con metáforas. Entonces, hay como que agudizar la mirada. Ustedes en la facultad van a adquirir eh, técnicas y en lenguaje visual van a ver las figuras retóricas y van a ir aprendiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar esas decisiones, para decir, bueno, ¿cómo muestro lo que muestro? ¿Qué tanto muestro? Y fíjense que muchas veces cuanto menos se muestra es donde más aparece lo poético. Entonces, el arte, si quisiéramos de alguna forma no definirlo, porque a mí no me gusta pensar que lo estamos definiendo, por eso ayer decíamos, no vamos a preguntar qué es el arte, no me interesa contestarlo, porque en todo caso aparece todo lo que se les ocurra en esa definición, la expresión de sentimiento, la expresión de ideas, lo que sea, ¿no? Lo político, lo privado, lo público, todo aparece. Se podría decir que el arte contemporáneo es algo politemático, que depende de la propia acción del hacer. Sí, por supuesto, hay múltiples temas. Por supuesto que también, que es lo que dice Junta, ¿no? Hay ciertos temas o hay ciertas cuestiones que van a tener más que ver con nuestra época y que van a cuestionar o que van a repensar, o sea, esto de repensar el pasado es algo muy propio de nuestra época, por ejemplo. ¿Sí? El poner en cuestión la historia, el poner en cuestión los héroes, los próceres, se empieza a poner en cuestión. Fíjense toda la relectura que hay del pasado en donde de repente, no sé, ahora con el movimiento feminista, seguramente habrán visto más de un posteo o no, o ahora empezarán a prestar atención de no sé, o documentales o de películas o de obras, ¿no? Que están haciendo los museos, están mostrando, están haciendo muestras de mujeres que también están produciendo hace, no sé, 30, 40 años y en su momento no aparecían en los catálogos, no las mostraban. Entonces, hoy se hace esta revisión del pasado. Se hace esa revisión del pasado y se coloca y se reconstruye la mirada y se reconstruye la historia. Es como, si bien estamos en un tiempo presente en el que, por la tecnología, ¿no? Eso es, el Estado es 100% ocasionado por la tecnología, por supuesto. Estamos solo concentrados en nuestro propio presente. Bueno, es un presente atravesado por otras temporalidades. Es un presente que reconstruye, repiensa y cuestiona el pasado. Y eso es una característica, por ejemplo. Eso sí es una particularidad de nuestra era. Otra particularidad de nuestra era es el hecho bueno, de aceptar la reproducción, de aceptar la tecnología, que era lo que, bueno, allá, no creo que hoy, pero después van a ver en el video que les haga sobre las vanguardias históricas, el texto de Casullo y de Eric Hobsbawm, ¿qué decía Hobsbawm?
que las vanguardias fracasaron por no aceptar la tecnología de su momento, básicamente, por resistirse a querer seguir siendo una obra de arte única e irrepetible. Fíjense que el arte contemporáneo no tiene esa particularidad, ya no tiene más problema con eso. Pero sin embargo la pintura fue la que más se resistió. La música, cuando apareció el sistema de grabación, dijo, bien, me encanta, está buenísimo, empecemos a grabar. La literatura, o sea, todo el resto de las disciplinas dijeron, sí, lo aceptamos, está bueno, vamos por eso, menos la pintura. La pintura incluso con la vanguardia histórica, cuando se burlaban del museo, cuando querían prender todo, fuego todo, cuando estaban en contra de todo y querían cambiar todo, bueno, eso no lo cambiaban. Había, o sea, tal vez no era consciente, ¿no? Pero generaron un montón de rupturas y esa ruptura aún no lo hicieron. Bueno, es una ruptura que se hizo muchos años después, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, fue que sí, el arte generó un montón de rupturas, retomando, ¿no?, procedimientos de las vanguardias anteriores, las vanguardias históricas, pero destrozando absolutamente la propia categoría de arte. Y ahí sí, incluso Sí, no les profesora, importó. Sí, pero en cada cambio que ha habido, cada etapa, no solo en arte contemporáneo, sino ha habido resistencia a lo nuevo, no solo en arte contemporáneo, sino ha habido pintores que en su momento no se los reconocieron y que hoy son referentes de esa época, pero que en ese momento, no sé, lo hubiesen prendido fuego, más o menos. sí, por supuesto, desde ya, desde ya. Y bueno, pero muchas veces, fíjense que eso es una tarea que hacen los historiadores. Y sin embargo, yo ahora lo que estoy diciendo es que esta tarea la están haciendo los artistas. Los artistas, por ejemplo, en esta obra, en las escalinatas del Monumento a Rosario, estas dos caras que ustedes ven, la de Belgrano y Santucho, bueno, las están poniendo juntas. Están poniendo al mismo nivel a Belgrano y a Santucho. Digo, y ahí vuelvo a lo que decía ayer, eh, con respecto a la verdad o a la falsedad. ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿San Belgrano y Santucho convivieron históricamente? No, por supuesto que no. Pero sin embargo el arte contemporáneo los hace convivir en esta obra, en una obra que además es efímera porque esas caras están formadas por personas vestidas de negro y es una fotografía tomada con un dron. Entonces, ya no son solamente los historiadores los que cuestionan o ponen en primera persona algo, son los artistas. Los artistas convierten a la historia, el pasado, como tema, ¿sí? Y cuestionan los estados, y cuestionan, bueno, las cuestiones de género, y juntan y unen disciplinas, hacen transdisciplina, que es lo que van a ver en la unidad 4. O sea, sin duda hay ciertas particularidades o hay ciertas cosas, como estas que les estoy mencionando, que son parte de nuestra contemporaneidad y que si bien ha habido muchas otras contemporaneidades, estas son características de nuestra contemporaneidad y particularmente del arte de hoy. Eh, Yo hice un resumen acá de lo que usted dijo, no sé si se lo puedo leer para ver si está bien. bueno, El arte contemporáneo triunfa por adaptarse a los cambios de toda índole, políticos, modernos y tecnológicos, aparte de poder cuestionar el presente gracias al pasado y así transformándolo en politemático. sí, ahí estás. Sí, Ah, eh, sí, pero vos fíjate que si en un examen decís politemático, te está faltando información. Entonces, yo más que decir politemático diría, se han incorporado nuevos temas y y agregaría en todo caso esto que aparece como síntomas. El pasado se vuelve experiencia del presente, o sea, se piensa el pasado en el presente, se cuestionan las relaciones de poder. ¿Por qué además? Porque hay una cuestión que tiene que ver con la modernidad y con la contemporaneidad. Entonces, como la contemporaneidad tiene hay otra concepción en relación a la historia,
esto es re difícil y encima es alucinante. Pero la modernidad, en la modernidad, tengo acá la... No. ¿Qué manera de hacer PowerPoint? Ahí está. Bien. La modernidad, piensa en esto, es una condición de la historia, ¿ok? No estamos hablando de la era histórica. Acá el problema, yo ahora porque no tengo tiempo, pero en clase de teórico lo explico con más detalle. El problema es que se usa la palabra modernidad o modernización o modernismo, o sea, se usa la misma palabra por un montón de cosas que son diferentes, entonces es lógico que genere confusión, ¿ok? Cuando hablamos de modernidad o cuando ustedes leen que los autores dicen la modernidad, incluso Junta va a hablar de, bueno, tal vez la modernidad como un momento en el que está entrando en crisis. Erich Hobsbawm y Casullo van a hablar de las vanguardias en el contexto de la modernidad. Y la modernidad entonces tenía sus propias características y sus propias formas de pensar. Y que tienen que ver con esto, ¿no? En principio, como les decía, la modernidad es una condición de la historia, pero también es un movimiento cultural, económico, político, filosófico y artístico. Y sobre todo artístico porque en el arte se ve, o sea, se ve la modernidad como se ve en el arte contemporáneo, o sea, sin que yo les diga, esto, sino se ve en el hecho, en el arte contemporáneo, como se ve qué es arte contemporáneo, cuando vemos arte que sale a la calle, cuando vemos arte que se multiplica, cuando vemos, o sea, cuando vemos una persona realizando una acción, bueno, claramente eso es arte contemporáneo. Pero les decía, la modernidad entonces tiene que ver con una forma de pensamiento en donde cortando, cortando con el hecho de que Dios explique todo y que la Biblia, ¿no? sea, que la historia se construya por la Biblia, el hombre en un momento, bueno, empieza a utilizar la razón como guía de sí mismo, para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Así se desarrolla, para el desarrollo de los estados nacionales, pensando que bueno, es válido, ¿no? Que haya leyes, ¿sí? Eso significa, eso sin duda es fe en la razón y el progreso humano. Lo mismo, como les decía, pasa en el arte. Entonces, esa salida paulatina del mundo mítico nos lleva a la modernidad en donde la razón va a ser la guía. Y cuando hablamos de razón como guía, también pensamos, y hay que entender que en ese momento la concepción histórica era considerar que, bueno, que había fe en el futuro, en el progreso. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos daban pie a pensar eso, ¿ok? Yo le quería Te hago una mostrar. consulta. Sí. Sí, vos habías dicho recién que el arte contemporáneo, bueno, es salir a la calle, reproducirlo, distintas formas de lo que era antiguamente. Pero Sí. si uno produce obras que mantienen las pautas anteriores, pero lo está haciendo ahora, no es arte contemporáneo, pero sin No, sí, mantener por esa... supuesto, por supuesto. Está muy bien, Moira, lo que decís, muy, muy bien, porque es algo que sí, que podés pensar. Sí, por supuesto. Yo cuando digo, es para que ustedes entiendan que cuando eso se rompió, cuando digo, el cuadro ya no es la única forma de hacer arte. Entonces, el realizar un cuadro, una pintura a caballete, bueno, sí, está bien y es arte, y de hecho seguramente también en la facultad van a tener sus talleres donde van a estar pintando, pero convive con todo lo otro. No lo define como la única posibilidad. Es esa la cuestión, sí, básicamente. Sí, tal vez lo que, bueno, yo veo con las producciones que he hecho, que más allá de que sea un cuadro caballete, se interviene de otra manera o que se vincule de otra manera con el espectador. Es decir, Exactamente. que antes era un cuadrito colgado, por decirlo así, y ahora no, hay distintas maneras de presentar dicha obra que no deja de ser en un marco, en un caballete, pero que hasta puede experimentar la persona. Exactamente, pero está muy, muy bien lo que estás diciendo, porque eso es lo que les decía al principio. Uno ve
primero, partiendo nuevamente de Junta, que hay cambios históricos, que se van generando determinados cambios en el arte y que esto altera todo. No es que altera solamente la forma de realizar arte, o sea, van a aparecer nuevos agentes, como el curador, van a aparecer los museos o los espacios, van a repensarse y actualizarse y pensarse como museos contemporáneos. Con la globalización y la tecnología se van a multiplicar las bienales, sí, que son eventos internacionales del arte contemporáneo. Bueno, eso es gracias a que, de hecho, sin ir más lejos, bueno, ustedes mañana seguramente la van a conocer a Guillermina Mongan, que es la profesora adjunta. Guillermina Mongan forma parte de un colectivo y ella viaja por el mundo, la convocan en la documenta, en bienales, en museos, digo, y eso es gracias que no es algo ajeno, que es algo ajeno al arte también, a la tecnología, a la globalización, a la posibilidad de viajar, a que el mundo sea globalizado. Entonces, por eso les decía, hay como que pensar e ir viendo que esto es una construcción tanto de cuestiones históricas como de cambios internos del arte, en donde todo se modifica, no solamente la forma de hacer arte. Por eso, como dice Moira, si ella realiza una obra en un caballete, bueno, no está haciendo arte moderno. ¿Por qué? Porque va a estar pensando, y aparte te estás formando, Moira, en esta facultad, en donde vamos a pensar el arte como experiencia, y si pensamos el arte como experiencia, recuerden a Piglia y el relato, implica un otro. Y el implicar un otro es tener en cuenta al espectador. El arte contemporáneo tiene como característica eso, básicamente. Va a pensarse no como objeto, sino como experiencia artística en donde se tiene en cuenta un otro, ¿sí? Bueno, eso ya es un montón. Y aparte, muchas veces en tener cuenta a ese otro, al momento de producir la obra y pensarla como experiencia, bueno, nos damos cuenta que no solamente hay que pensar en el objeto artístico, sino que el objeto artístico cambia. Vos, Moira, con tu producción, si no es lo mismo que hagas una muestra en tu casa, que hagas una muestra en una sala de la facultad o que hagas una muestra en el centro de arte de la facultad. Para construir sentido, vas seguramente a trabajar con un curador, con otras obras, ver la disposición en el espacio, o sea, se tienen en cuenta todo otro montón de factores que tienen que ver al público, que involucran al público, para generar este tipo de experiencia que es poética y ficcional, ¿no? Que suspenden el tiempo cotidiano, como les decía ayer. Así que, por supuesto, ¿qué, Moira? Sí, ahora cuando vos estaba pensando cómo montar la obra y demás, me vino un poco a la mente la exposición de Van Gogh que hubo en Capital, que bueno, que está recorriendo, que es una obra inmersiva y que bueno, fue pensada de una manera y que hoy se expone de otra forma. Absolutamente. Y vos fíjate que eso, en realidad, está hablando de espacio también. O sea, el gran cambio, ahí sin hablar de tema, ¿sí? No vamos a meternos con el tema de las obras, pero lo que está modificando ahí la contemporaneidad, incorporando estas nuevas tecnologías y dando la posibilidad, bueno, de participar en obras que son inmersivas, como la de Van Gogh, bueno, nos está dando otra concepción espacio-temporal, contemporánea propiamente, porque esta capacidad es propia de esta época, en donde es diferente, se produce esa suspensión del tiempo y el espacio de uno para entrar en la obra. Aparte, al ser inmersiva, se podría decir que uno forma parte incluso de la obra, activa la obra con la presencia del espectador. Miren la importancia que el espectador o el público, como les guste, va a tener en este tipo de obras. Incluso los que están estudiando multimedia, bueno, en general la multimedia también, al punto tal que el público forma parte de la autoría de la obra, no solamente participa como espectador, sino muchas veces forma parte de la obra o hace la obra, como como la obra, por ejemplo, de Biopus, que ya O sea que o sea que el arte contemporáneo también hace ¿cómo se llama? Que participe ¿cómo se llama? Y que lo ve. el espectador, el El público, sí, espectador. es una Claro. experiencia, o sea, ayer decíamos,
Si nosotros lo pensamos en términos de experiencia, ¿sí? Cualquier experiencia, por eso no es lo mismo vivir algo que no vivirlo. Vivir algo a que nos lo cuenten. Si yo digo, no es lo mismo que me hablen del amor a enamorarme, con la gran diferencia que es estar enamorado a que te hablen del amor. Bueno, lo mismo pasa con el arte. El arte simplemente no lo vamos a ir a ver, ¿sí? Porque el arte me va a, si yo estoy de acuerdo y me involucro, ¿no? Eso es fundamental como espectador, digo. El arte va a brindar una experiencia, y si brinda una experiencia, por más que esa experiencia sea propia del arte, una experiencia artística, poética, ficcional, significa que a mí como espectador esa experiencia va a formar parte de mi vida también. Y me va a hacer, dependiendo, de ahí es donde José Luis entra lo político, lo cultural, el entretenimiento, o lo que sea. ¿Qué tipo de experiencia voy a tener? Me va a producir emociones, me va a producir pensamientos, me va a producir sensaciones, pero me va a producir algo. Me tiene que producir algo. Claro, Algo va a tiene que producir pasar. va a producir No sé, va a asombro, ser, disgusto, ¿ok? claro, pero Pueden va a ser producir una muchas experiencia que cosas. sea propia. Va a ¿Cómo, producir una José Luis? experiencia entonces va a ser una experiencia que sea propia. Va a Por producir una experiencia que sea supuesto, propia. por supuesto. Claro. Es como la experiencia de ir a un recital. Es una yo no sé, capaz que a usted no le gusta tanto la música como a mí, pero cuando uno va a un recital, no está esperando, no es lo mismo que las 2 horas de esperar un colectivo. Estar en la parada 20 minutos, que se te hace eterno, a estar 20 minutos en el recital de tu banda preferida. Pues estás en el cielo, perdés la noción del tiempo y el espacio. Te conectás con eso, te conectás con la obra. Llámese película, Una experiencia única. Una pero experiencia es una única. experiencia artística. Sí. Y esa experiencia forma parte de tu vida. Es una experiencia importante para vos. Entonces, le incorporás a tu vida. Bueno, sea o no sea importante, la incorporás a tu vida. ¿Ok? Entonces, esta experiencia, lo importante es entender que es una experiencia artística, ¿sí? Que es una experiencia particular la del arte. Por esto que les decía ayer, porque al trabajar con el tiempo y con el espacio, bueno, va a presentar una ficción, va a ser poético, no es lo mismo leer el diario que leer una novela o que ver una serie. ¿No les ha pasado viendo una serie, por ejemplo, que cuando la terminan hasta extrañan a los personajes de cómo uno los incorpora a su vida o leyendo una novela, no les una que uno se compromete, ¿no? De estas que te enganchan, digo yo, no cualquiera. Porque también pasa esto, que eso es algo que debemos tener en claro y permitirnos, que también dije ayer, que no siempre nos pasa eso con todo el arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arte puede interpelarme más o menos, Profe, bueno, hay una, dependiendo de la producción, ¿ok? ¿Quién profe, está hay una diciendo compa que algo? escribió en el chat que tiene una duda, que no tiene micrófono, por eso. Ah, ay, perdón, Micala. Mira, Mica, como quédate tranquila, yo ahora voy a tener en cuenta lo que vos me estás diciendo de Casullo y yo en el video lo respondo, cuando les haga el video de Casullo. Casullo y Hogan y contesto bien, aparte porque entiendo que el texto de Casullo, sí, me imagino que en un momento deben decir, yo tengo que estudiar todo esto, me van a preguntar sobre Lenin y sobre... No, no les vamos a preguntar todo eso, ¿ok? Yo eso se los voy a aclarar para que tengan un poco de... sientan paz y puedan leerlo con gusto y no con el Igual ya lo estrés de estudié el decir año esto es un pasado, ¿no? montón, no entiendo nada. Así que tranqui. Decime, Tobías. Nada, que decía que eso de tipo la Revolución Rusa y eso ya lo vi el año pasado. Claro. Y bueno, pero Tobías, vos estás en ventaja. ¿Qué vivo? ¿Si cursaste la materia? Igual mucho no me No, acuerdo, no. pero Profe, una consulta Sí, sobre viste que yo la tengo que dar para promocionar. hagamos una cosa, Eh, aprovechemos este momento para que pongan la palabra presente en el chat. dale. ¿Sí? Quería preguntarte cómo va a ser el parcial de los que tienen que nada más promocionar la materia a comparación de la que la tienen que dar libre. ¿Es parecido al parcial que
Va a ser más parecido Se al dio, parcial, sí. que se dio, por ejemplo, en los flotantes, el análisis de una obra y Ay, eso. estaba pensando cuál había sido el parcial, no me acordaba. Bueno, lo más probable es que hagamos alguna pregunta en relación a, primero que va a ser un formulario de internet, así que Sí. les va a llegar una determinada hora, van a tener un determinado tiempo para contestarlo y enviarlo. Sí. No nos sentamos aún con Guillermina a pensar en sí, porque ustedes ya me conocen, ya saben que yo les digo todo lo que, todo les digo, las preguntas, no tengo problema. En sí no lo pensé, pero supongo que les vengo insistiendo con que lean y acompañen sus lecturas con obra. Así que es muy probable que sí, o si no se les hace una pregunta sobre alguna obra específica, que se les solicite que aquello que estén explicando lo hagan a través de alguna obra. Profe, Claro, claro. Tobías, decime. el examen, o sea, puede ser oral o no. Pará, ¿de qué estás hablando? Porque, a ver, Sofi y vos, Tobías, son los que tienen que rendir ¿El para 23? promocionar. ¿Sería? Yo el 23 tengo que suponer el examen. Por eso, Tobías, vos aprobaste la materia. Sí. Ah, está bien, está bien. ¿Y qué me estás preguntando? Sí, el examen va a ser oral. No, el examen, no. Una cosa es el examen que ustedes van a tener y diferente, y aparte, es el examen que van a tener quienes rindan el 28, porque quienes rindan en la mesa del 28 nos vamos a estar viendo presencialmente. O sea, eso es la mesa a las 4 de la tarde en el aula 103, etcétera. Entonces, eso sí o sí, O sea, seguramente va a ser oral. lo que rendimos libre, vamos al oral. Claro, nos vamos a ver personalmente. Y el examen es oral. Y el examen, en realidad el examen libre, sí o sí, el estatuto lo que dice es que tiene dos instancias. Se pasa primero, se hace una pregunta escrita, y si esa pregunta escrita está bien, luego pasan al oral. Ah, es una sola pregunta entonces la que nos van a Sí, tomar. uno o dos, pero bueno, te quiero decir, se hace una... No te puedo... A ver, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo. Lo que va escrito en la mesa de examen, digo, específicamente. Sí. Yo no te puedo tomar un parcial para que vos me hagas, desarrolles 4 preguntas y que estés 2 horas escribiendo y yo estas 2 horas sumarle el oral. Es como, vamos a estar Claro, todo el día tomando mesa. Entonces, se suele tiene hacer que ser algo algo, rápido. claro, exactamente. Se suele hacer una pregunta rápida, algo que ustedes O sea puedan... que no va a haber que especificar todos los textos que leímos. Va a ser una cosa más. No vamos a tener que especificar todos los textos, sino va a ser una pregunta abarcativa. Una pregunta No necesariamente. Yo te puedo preguntar específicamente sobre un texto. Ah, Sí, o ustedes sea, estudien los autores. Cuando se hacen sus propios resúmenes o cuando están distinguiendo explicaciones o lo que sea, distingan quién dice qué. Eso es importante porque no todos dicen lo mismo. Y las preguntas suelen ser por autor. o sea que todos los textos hablan más o menos de lo mismo, pero de diferente manera. De diferente manera y de diferentes momentos históricos, y hacen diferentes relaciones con espacios o con artistas, van haciendo diferentes planteos que en la totalidad, bueno, se termina como por entender el arte contemporáneo. Pero sí, es importante, igual les digo, el tema de los autores es importante para la facultad, o sea, es importante para la academia en general, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, esto es una casa de altos estudios, es un ámbito académico, entonces los académicos no debemos robar, ni debemos copiar, ni debemos inventar. Uno está todo el tiempo, cada vez que dice algo, lo tiene que argumentar diciendo, bueno, yo parto, incluso para criticar a alguien o algo, bueno, yo parto de tal autor para decir tal cosa, o justifico que creo, como les decía ayer, cuando les hablé del símbolo, yo les dije, bueno, no, ustedes no lo tienen que leer, pero yo para hablarles de símbolo leo a Adolfo Colombres, es con quien yo
van a leer, si ustedes leen a otro autor de semiótica, no van a decir lo mismo que digo yo. Bueno, entonces, esa práctica es una práctica que hay que tener en la facultad siempre, de distinguir quién dice qué, porque ustedes mismos les va a pasar con el tiempo que, bueno, van a encontrar autores que les gusta más, o ideas con las que compatibilizan más, o cosas con las que, bueno, también tienen que saber de dónde las sacan para empezar, por eso es la formación, justamente. Como se están formando, bueno, deben saber y poder argumentar con autores lo que están diciendo, más en un Por primer ejemplo, año. Andrea Giunta dice esto y esto sería. Andrea Giunta dice esto, esto y esto. Y la pregunta va a ser, claro, la pregunta va a ser, según Andrea Giunta, desarrolla los síntomas o elija un síntoma y menciona una obra. Por ejemplo, aprobás eso, pum, pasás al oral. ¿Tienen alguna otra duda respecto a esto? Gracias. A las preguntas. Miren, hagamos una cosa, porque mañana y pasado va a estar la profesora, bueno, yo igual van a llegar, les va a llegar un mail con los videos y todo lo que hago para ustedes, porque obviamente va a pasar. Pero además, como les decía, va a estar la profesora Mongan. Ustedes, cualquier duda que ella no les pueda contestar, o bueno, que no, lo que sea, la mandan por mail, ¿ok? Así piensen que no se justifique porque les da vergüenza o lo que sea, manden sus preguntas por mail que las voy a estar contestando y sobre todo, bueno, queremos que aprueben, que les vaya bien, ¿no? Que lo disfruten y vuelvo al mismo tema, que tenga sentido lo que están estudiando. ¿Qué? La clase de mañana cambia de profesor, ¿no es con usted? Sí, la profesora adjunta Guillermina Mongan la va a dar. La de mañana y la está de bien. pasado. Por eso les decía que como yo no voy a estar, ustedes sigan manejándose por el mail, cualquier cosa, que lo voy a contestar yo. O sea que con usted ya no tenemos más, hoy es la última clase. No, lamentablemente. Claro, Ha sido muy bueno, poco, muy breve. ok. Con Te lo hago que me una, gusta, aparte de dar clases. ¿Qué? Bueno, lo te vemos ha- en unos momentos, por ejemplo, cuando se cortó el internet. Qué lindo, generamos experiencia, ¿vieron? Experiencia vital. Moira, ¿ibas a decir algo? sí, va a ser el mismo enlace, el mismo horario y se van a grabar las clases también. Miren, con respecto al enlace y el horario es lo mismo, y ya tengo programado los mails, de eso me encargué yo, así que les va a seguir llegando de todas formas. El tema de la grabación de la clase, háblenlo específicamente con ella, porque nosotros como la universidad nos da libertad, la facultad nos da libertad con respecto a eso, y en esta ocasión particularmente, siendo que yo soy la titular de la materia, me pareció correcto decirle a la profesora que ella decida, ¿ok? Así que no sabría decirles si ella va a querer grabarlo o no la clase. Está bien. Pero bueno, les habilito el mail si tienen dudas. Sí, Así que yo después esto les va a llegar. Es lo de hoy, lo que voy a hacer, que se los debo, por supuesto. O sea, les va a llegar el repaso de todo. No hay problema por eso, ¿ok? Está bien, y cualquier duda, cuando te mandamos el email del arte contemporáneo, lo recibís vos directamente. Sí, lo recibe, sí, sí. En general los respondo yo. Se van a estar dirigiendo Bárbaro. a mí. Si eso, no sé, les genera algún tipo de seguridad, voy a hacer yo. No, yo te preguntaba porque creo que me contacté con vos en diciembre por el tema de Ay, que iba a Moira, reescribir sí, y que me Moira, iban a pasar claro. unos textos de manera accesible. ¿Te Por los eso pasaron o no? Sí, 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 sí. perfecto. Yo, de hecho, el video y los videos que haga los voy a subir a YouTube y los pongo subtitulados también, Dale, para buenísimo. generarles otro beneficio. Dale, Todo lo que pueda hacer por ustedes lo hago. Todo lo que pueda. O bárbaro. sea, sí, esta es mi vocación. Yo amo dar clases y quiero que sean unos excelentes profesionales comprometidos y que amen el arte como lo amo yo. Así que sí. Mira, a ver, yo esto no es por a ver, no lo suelo decir. Hace varios años que vengo en la facultad y son pocos los maestros que lo hacen por amor y como que uno se nota, así como los alumnos a veces ustedes Sí, notan si somos o no siempre. predispuestos, también lo notamos en los profesores, quienes lo hacen con pasión, con compromiso y creo que vos sos una de estas personas
Y bueno, así que te agradezco también tu tiempo y el tiempo que vas a tomar para grabar los videos. Bueno, Y muchas por gracias, ejemplo, Mónica. los profesores de lenguaje visual, que pasaron muchas cosas cuando cursé eso. Cuando cursaste lenguaje visual, El 1A, ay, no me o acuerdo. sea, cuando fue casi a lo último, ¿Pero cosas no sé malas te qué. pasaron, Tobías? eh, no, o Bueno. sea, con los profesores, tipo, hubo una vez que, no sé, como que estaban medio enojados y dijeron que los que no tenían nada hecho, o sea, un avance de la tarea o lo que sea, que se vayan Sí. de la clase. Ah, bueno, También no sé cuándo, también por ahí a la último, hicieron llorar a una compañera. bueno. Bueno, a nosotros solo se nos cortó internet. ¿Ok? No, pero Eso no. se ha dado cosas puntuales, como dice Tobías, uno ha pasado por cierta experiencia, pero más allá de eso, de casos particulares, yo hablo del compromiso del docente. Se nota en ese compromiso y muchos profesores que se nota ese compromiso y que ese compromiso se ve en la forma de tratar al alumno, que bueno, que no ha sido como en el caso de Tobías, pobre, pero bueno, va a tener que seguir pasando situaciones así, porque bueno, creo que los profesores también están en un crecimiento y ha sido muy difícil después de la pandemia. El Uf, tema de la pandemia creo que fue fatal para todos, entonces, bueno, uno también como persona grande trata de ver ese lado y bueno, todos somos seres humanos y hemos pasado cosas bastante fieras en la pandemia. sí, tal cual. Y me parece también algo fundamental, o por lo menos eso es lo que he intentado, bueno, hacer este ejercicio de la empatía, ¿no? Porque fíjense que todos estos problemas de internet lo tuve yo en esta ocasión. Y no tendría sentido ponerme en una actitud intolerante con ustedes cuando estoy pidiendo tolerancia, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto ya es la hora. Ha sido breve, pero me encantó conocerlos, me encantó verlos. Y la verdad que me encantaría seguir, yo seguiría encantada. Nos vamos a seguir viendo por mail, nos vamos a seguir, bueno, escribiendo por mail, les voy a mandar los videos y bueno, cualquier cosa, pues ya saben, los martes a las 4 de la tarde doy los teóricos. Si alguno se abatata y decide cursarla, anótense en la B, vengan conmigo. La materia es cuatrimestral, así que se pasa rápido. Muy buena cursada también, yo la recomiendo. Muy Sí, buena. Sofi, recomendala. Bueno, les mando un beso Bueno, grande y la seguimos por mail, ¿sí? Muchas nos gracias. vemos. Adiós. Gracias a usted. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Abrazo. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao. Éxitos.